Bendiciones, muy buenos días, qué gusto poderles saludar a esta hora del día. Doy gracias a Dios por este momento tan particular, por esta oportunidad que Dios nos concede, poder estar nuevamente a esta hora de este hermoso día, poderle dar la gloria a Dios, darle las gracias, darle el reconocimiento por lo que Él es, por lo que Él hace. A Dios se le debe tener temor, pero no un temor de miedo, sino un temor reverente, un temor porque sabemos de lo que Él es capaz, sabemos el poder que Él tiene, que si Él no perdonó a los ángeles que le fallaron, si Él no perdonó a los tiempos de Noé, acordémonos, las personas eran malas en gran manera, y Dios determinó traer sobre ellos un diluvio. También a la ciudad de Nínive, como Dios la destruyó 200 años después de que Jonás hubiera predicado el evangelio. Ellos volvieron otra vez a ser malos, a Sodoma y Gomorra, en fin. Tenemos varios ejemplos para tenerle temor a Dios y decir, es mejor tenerle temor, respeto a Él por lo que Él puede llegar a ser. Les invito a que hoy se ubiquen en sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 1 y pues se va a estar haciendo la lectura del verso 26 hasta el 35. Y en esta ocasión Sandra Milena va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Sandrita. Amén. Buenos días para todos. Leemos Bien, la bueno. palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, anunció el nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Muy bien. Milenita, muchas gracias. Muy amable. Amén. Qué bendición. Bien, amados, pueden colocarle el título a esta enseñanza, ¿sí? El Espíritu Santo engendrando a Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo engendrando a Jesús. Y a manera de introducción, podemos también colocar 3 cosas que hace el Espíritu Santo donde está Jesús. 3 cosas que hace el Espíritu Santo donde está Jesús, ¿sí? Y eso prácticamente se sigue repitiendo hasta el día de hoy, en cada persona y en cada lugar donde se le da cabida al Espíritu Santo de Dios. Donde a Él se le permite estar, Él hace obras maravillosas, obras extraordinarias. Por eso no debe haber ningún temor, al contrario, absoluta confianza, cederle todos los derechos al Señor. Mire que al Espíritu Santo, Él puede llegar a cualquier persona y aquí lo estamos comprobando.
María era una mujer muy humilde, muy sencilla, una mujer, como dice la misma palabra, bendita tú entre todas las mujeres, le dijo el ángel, bendita tú. ¿Por qué? Porque halló gracia a los ojos del Señor. Y qué bueno es hallar gracia a los ojos de Dios. Qué bueno es poder que Dios se fije en uno para que lo use para sus propósitos, para sus planes. Nosotros no debiéramos usar a Dios, sino permitirle a Dios que Él nos use a nosotros. Poder nosotros tener claridad en esto y descansar en Dios. Descansar en Dios cuando uno esté orando y no reservarse nada, absolutamente nada. Cualquiera que sea el área de nuestra debilidad, debemos entregársela al Señor en oración. Él no nos va a quitar el deseo de la alegría, del placer, del degustar, del ver. Porque muchas personas piensan que Dios les va a quitar todo, todos los privilegios. No. Acordémonos que el Señor Jesús se alegró, pero también se entristeció. El Señor Jesús tuvo complacencias. El Señor Jesús le sacó alegrías a Dios el Padre con su obediencia. Entonces Dios también tiene emociones. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos movemos por sentimientos, pero esos sentimientos están ahí. Por eso el Señor Jesús pudo llorar cuando estuvo en la tumba. Todo eso lo permitió el Espíritu Santo, porque con todo el respeto, ¿verdad?, que nos merecen las personas que están en el Evangelio, están en Cristo, pero muchas personas pierden la alegría. Eran más alegres cuando estaban en el mundo y llegan al Evangelio, llegan a Cristo, ya no visten de colores, ya no sonríen, ya no sueltan una carcajada, ya no se compran cosas bonitas, sino se vuelven austeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que eso es humildad y no tiene nada que ver la humildad. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos va a dar una lección de lo que Él es capaz de hacer donde está Jesús. Donde está Jesús. Acordemos que el tema de ayer fue primero Jesús para tener Espíritu Santo. Ya teniendo a Jesús, vamos a ver de lo que Él es capaz de hacer. Hay tres cosas que Él es capaz de hacer donde está Jesús, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús fue engendrado sobrenaturalmente. La única persona en el mundo que ha existido hasta el día de hoy que fue engendrado sobrenaturalmente fue el Señor Jesús, ¿sí? De ahí en adelante, nadie. Todos hemos pasado por el proceso de ser engendrados y ser concebidos. El hombre engendra y la madre concibe. Cuenta una anécdota de la madre de Alejandro Magno. Dice que ella le hizo creer a toda la gente de la época que Alejandro Magno también fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Acordémonos que de lo desconocido cualquiera puede hacer mercadería. ¿Sí? Entonces le hizo creer al mundo en su época que él también había sido enviado de Dios directamente. Donde está el Señor Jesús, el Espíritu Santo puede ser enviado. Lo dice el versículo 35. Porque el ángel le respondió y le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque donde está el Señor Jesús puede estar el Espíritu Santo.
¿Usted se imagina el problema tan grande que tienen las personas que solamente invocan al Espíritu Santo sin que esté de por medio el Señor Jesús? Eso es eso es muy grave, es muy grave. Por eso dice oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído por ahí? Y están obviando al Señor Jesús. Están quitándolo de por medio. ¿Suceden cosas? Sí. Porque Dios en medio de su misericordia, Él obra y Él respalda su palabra. Y las personas del común no tienen la culpa, son los líderes, los que rechazan al Señor Jesús. En otra parte dice solo Jehová, solo el Padre. Están obviando al Señor Jesús. Y en otras partes es solo Jesús. O sea, cada quien quiere individualizar la Trinidad. Recordémonos que Jesús es parte de la deidad. Y Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Melvita, tenga la bondad y lee en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 2, para que podamos comprender qué tan poderoso y tan glorioso es el nombre. Y no solo el nombre, sino el carácter del Señor Jesús. Léalo, Melvita, por favor. Amén, mi pastor. Buenos días. Hechos 4:12 Sí, cómo no. dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y en ningún otro nombre, gracias, Melvita. Entonces nos damos cuenta que Él es toda la autoridad. El mismo Señor Jesús dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ese por tanto dice, yo los hago partícipes. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Ahí está, la fórmula bautismal. No como una fórmula normal, como quien da una receta, no. Sino que estaba diciendo, cuando bauticen a las personas en el nombre del Padre, es para que reciban al Padre y sus atributos. Luego dice, en el nombre del Hijo. Imagínense, él mismo se incluyó. Digo, en el nombre del Hijo, y el Hijo también da atributos. Y después en el nombre del Espíritu Santo, porque cada uno tiene algo que ofrecer. ¿Sí? Entonces, primero Jesús. Primero Jesús. Nosotros debemos tener identidad trinitaria. Nosotros somos cristianos trinitarios. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene poder para hacer lo imposible. Acordémonos que María le dijo en el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Mire que ella estaba respondiéndole al ángel con algo muy razonable, con algo muy lógico. Acordémonos que ese mismo ángel visitó a Zacarías en el templo y le dijo el ángel a Zacarías, Elizabeth tendrá un hijo, ¿cierto? Y le pondrá su nombre Juan. Y él sí dudó. Zacarías siendo sacerdote, dudó. Y le dice al ángel, es que mi mujer es estéril y yo soy viejo. A veces los que tenemos más conocimiento dudamos más que los que están empezando en la vida cristiana. Y María le respondió muy sabiamente al ángel, le dijo, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón. O sea que ella había sido desposada, ella estaba en la segunda etapa del matrimonio.
La primera era el desposorio, o digamos el compromiso. La primera etapa de un matrimonio era el compromiso. Y el compromiso podía durar un año. El galanteo, yo quiero conocer tu casa y tú conoces la mía. Y el segundo era el desposorio, o sea, María estaba desposada con María, o sea, el compromiso en su segunda etapa. Pueden estar juntos sin convivir juntos, que eso era lo que estaba pasando. O sea, María sí tenía un compañero, pero no habían intimado porque todavía no habían celebrado su matrimonio, no habían consumado, digamos así, la boda como tal. O sea, ella era virgen, igual que José. Entonces ella con sabiduría le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Miren lo que es la integridad de una persona. O sea, el Señor se fijó en ella por esa integridad. El Salmo 101, Juan Carlos, por favor. Salmo 101, versículo 6. Por favor, reenvían el enlace a más personas que alguno le escogió. ¿Qué le escogió? La noche. Amén, pastor. Salmo 101, versículo 6. Véalo, por favor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Gracias, Juan. Ahí vemos nosotros cómo el mismo Señor no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se ha equivocado contigo, Juan Carlos. Dios no se ha equivocado contigo, Milenita. No es lo que tú ores. No es para que tú convenzas a Dios. Es Dios convenciéndote a ti de que sí te quiere usar. Dios no se ha equivocado contigo, Melvita. Que a veces uno hace ayuno, Señor, por favor, mírame, mírame, Señor, por favor. Es que Él sí nos está mirando, porque nos miró, es que nos escogió. Uno a veces quiere como obligar a Dios a que lo vea. Pregunto, ¿acaso usted no pregunta por sus hijos? ¿Qué pasa si su hijo no llega? Usted se preocupa, ¿cierto? Y la Biblia dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Podrá olvidarse la mujer de lo que dio a luz? O sea, es un extremismo bíblico. Pero dice el Señor, aunque ella llegase a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Entonces nosotros debemos descansar en Dios y decirle, Señor, tú eres capaz de hacer lo imposible, lo imposible, lo imposible. O sea, Dios puede hacer contigo, Nidia, lo que nadie jamás puede hacer. O sea, estás en la mano del mejor, del maestro de maestros, del todopoderoso, del grande. La oración es para que nosotros nos convenzamos de que Él lo puede hacer. No es para convencerlo de que lo haga. Quiero que eso, por favor, lo tengan muy claro. Ore con paz, ore con tranquilidad, ore diciéndole, Dios, yo sé que tú lo harás. Tú lo harás y lo harás conmigo, Señor. Lo harás conmigo. Lo harás conmigo, porque Dios es un Dios de imposibles. Al Señor Jesús le dijeron, ¿sí? Puedes hacer esto. Para Dios no hay nada imposible. Él lo dijo claritamente, para Dios no hay nada imposible. Entonces la obra del Espíritu Santo, donde está el Señor Jesús. En tercer lugar, en cuanto al poder del Espíritu Santo, donde está Jesús, Él creó la vida humana.
pero también creó la vida espiritual. ¿Sí? Acordémonos, el Señor creó la vida humana, pero también creó la vida espiritual. O sea, el Espíritu Santo tiene el poder de crear vida espiritual, pero también tiene el poder de crear vida humana. Y ahí lo estamos comprobando. Ahí lo estamos comprobando. No había pasado antes, porque el primer Adán lo formó Dios con sus manos. ¿Se acuerda? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El primer Adán Dios lo formó con sus manos y sopló aliento de vida. Pero el segundo Adán fue engendrado por el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús es el segundo Adán. No sé, Melvita, si de pronto se acaso a impresionar. Yo me impresiono, pero me gustaría escuchar su impresión acerca de cómo creó Dios al primer Adán. Si el segundo Adán resucitó muertos, detuvo los mares, los vientos. O sea, ¿qué tanto poder tendría el primer Adán? ¿Qué piensa, Melvita? Pues mi pastor, yo digo que el primer Adán, o sea, fue, digamos, la vida humana, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, imagen era una copia perfecta de Dios, pero semejanza era también poder actuar como Dios actuaba y hacer lo que Dios hacía. O sea, él también tenía poder para hacer las cosas. De pronto no tanto como el sobrenatural como Jesús, porque Jesús sí vino a morir por nosotros, pero ¿por qué vino Jesús? Porque el primer Adán no pudo, o sea, el primer Adán falló, aunque tenía también la imagen y la semejanza de Dios, pues él falló. Ajá. Entonces, yo digo que sí, o sea, es tremendo lo que Dios hizo con el primer Adán, ¿cierto? Con el que conocemos a Adán, porque él le dio todo. Él tenía todo para que no hubiera habido necesidad de que viniera Jesús a morir por nosotros, digámoslo así. Pero pues obviamente él peca, él cae y tenía que venir alguien a redimirnos. Eso, muy bien. Gracias, Melvita. Exacto, él tenía todo menos el poder de la redención. Ahora, asombrémonos de algo. Nosotros tenemos de los dos Adán. Nosotros tenemos naturaleza humana caída del primer Adán y tenemos naturaleza divina sin pecado del segundo Adán. O sea, lo que hay en nosotros es extraordinario. Es extraordinario. Por eso el Señor Jesús dijo, después de que yo me vaya, cosas mayores ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. O sea, nosotros tenemos todos los poderes juntos y a veces le damos más lugar al Adán caído que al Adán resucitado. Y nosotros nos quedamos más pensando en lo imposible que en lo posible. Uno para pasar una hoja de vida lo piensa 10 veces y uno hace crucecitas, como se dice por ahí, ¿cierto? Y uno dice, uy, ¿quién estará de influencia allá adentro? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Porque uno siempre piensa en eso. ¿Quién me ayuda? Sabiendo que nuestro Padre es el dueño de todo. El dueño de todo. El dueño de todo. Nuestras limitaciones son extremas. ¿Por qué? Porque tenemos de esos poderes, pero al que más le demos lugar, va a terminar ganando. Entonces el Espíritu Santo, cuando se trata de la vida, él es capaz de hacer la vida humana.
pero también es capaz de crear la vida espiritual. Vamos a ver otra segunda obra del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo visitó a esta pareja jovencita, ¿cierto? En el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, el Espíritu Santo, desde que esté Jesús o desde que haya un proyecto con Jesús, llega a cualquier lugar. Vuelvo y repito eso. El Espíritu Santo, desde que haya un proyecto donde esté de por medio el Señor Jesús, Él visita ese lugar. Porque ahí lo dice claro. El ángel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. O sea, Él es capaz de visitar cualquier lugar y cualquier persona. Por eso usted no está por casualidad en este tiempo. Y qué bueno es uno, como dice el dicho, bajar los brazos y dejarse dominar por Dios. Y no pensar que si yo no oro hoy, Dios no va a hacer algo en mi vida. ¿No? Solo que si usted ora, el Señor se alegra más. O cuando usted le va a comprar ropa a sus hijos, si tiene 2 o 3 hijos, le compra solo a los 2 que se comportaron bien. Usted le compra a todos, porque para usted todos son sus hijos, independiente de su comportamiento. Pero si se comporta bien, pues con más alegría usted le compra. Pero un hijo no tiene que ganarse nada. Un hijo no tiene que ganarse nada, ni el afecto de sus padres, ni la educación, ni nada. Eso es un derecho que le compete por ser hijo. Pero si se comporta bien, pues se lo dan con más alegría. Pero un hijo es un hijo. Un hijo es un hijo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve que está el Señor Jesús o que va a estar Jesús ahí en el asunto, Él llega. Él llega al lugar. No interesa que sean jóvenes. O sea, Dios no tiene problema con eso. La madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver con ese dominio propio, con ese controlar los impulsos. Por favor, Florecita, es tan amable, lee Isaías capítulo 7, el versículo 14. Entonces, la obra del Espíritu Santo, Él no se equivoca. Él va donde Dios le envía porque hay un plan perfecto y ese plan no va a cambiar. Isaías capítulo 7, versículo 14, Flor. Tranquila. Para que nos demos cuenta que Dios hace con lo que ya hizo y Dios habla con lo que ya habló. Dios no está improvisando. Cuando llega la persona indicada para el plan perfecto, Dios se glorifica poderosamente en una persona, en un lugar. Cuando el pueblo de Israel huía de los madianitas, dice la palabra que Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón ni siquiera había nacido y ya Dios había planeado liberar a Israel. Imagínense, lo hubiera podido haber hecho con Manoa, que ya vivía, pero no, Dios creó una persona para liberar a un pueblo. Bien pueda, Florecita, Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Amén, mi pastor, muy buenos días. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Amén. Ahí ya está.
Gracias, Flor. ¿Cuándo pasó esto? 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. 700 años antes. ¿Ustedes se acuerdan de la enseñanza que dio Jesús acerca de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Resulta que ellas no desconocían la historia. Ellas no desconocían este texto bíblico. Y muchas mujeres se mantuvieron vírgenes para ver si eran las escogidas. O sea, María no fue la única. Había muchas mujeres en todo Israel. Y de ahí nacen lo que son lo que hoy en día en la religión tradicional, las monjas. De ahí es donde sale esa castidad, para sentirse en ellas como privilegiadas. Y mire que no tiene nada que ver la virginidad con ser virgen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor lo que quería era una joven virgen, pero no para que se mantuviera virgen, sino que la necesitaba virgen para que no hubiera intervención humana en engendrar a Jesús dentro de María. No podía haber intervención humana, porque está comprobado que el hombre en el espermatozoide que coloca en el óvulo de la mujer deposita la sangre. El hombre es el que define el tipo de sangre de su hijo o de su hija. Por tanto, la sangre que iba a depositar el Espíritu Santo en el óvulo de María debía ser una sangre pura. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque él no tenía sangre humana. Él tenía sangre divina. La sangre que él tenía, que él poseía, era la sangre de Dios. Una sangre pura, sin contaminación. Por eso en el libro de Hebreos usted lee que dice que los sacerdotes cada año entran al lugar santo a ofrecer el sacrificio, pero con sangre ajena, con sangre de machos cabríos, y la rociaban así en el velo. Y ahí había una expiación. Y la expiación quiere decir cubrir. Cuando hay expiación hay cubrir. En cambio, redención quiere decir quitar. Y la sangre de los machos cabríos y de las ovejas y todo apenas cubrían el pecado de la persona, pero la sangre de Cristo quita el pecado de la persona. Entonces, la sangre que nosotros tenemos de Jesús no es como la sangre natural. En alguna ocasión yo compuse una canción que en algún momento sé que volverá a salir, donde habla acerca del poder de la sangre del Señor Jesús. La sangre que corre por nuestras venas no es una sangre natural. Por eso se necesita fe, se necesita fe para decir, Señor, mi sangre es tu sangre. Y esa sangre nos redime, esa sangre nos mantiene alejados del mal. Que estamos propensos a fallar, claro que sí. Pero el Señor Jesús nunca se le cruzó por la mente cometer un pecado, porque su sangre, su naturaleza, no daba para ello. No daba para ello. En cambio, nosotros tenemos que mantenernos ocupados para no pecar. Ay, Dios. En cambio, en el caso del Señor Jesús, no, así no estuviera haciendo nada. Él no sentía el deseo de pecar. También vamos a ver que cuando el Espíritu Santo viene donde está Jesús, él llegó a dos personas muy importantes.
Él llegó a las personas indicadas. Ambos, tanto José como María, reunían los requisitos de la ley judía. ¿Sí? Ellos dos reunían los requisitos. Dice el verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Porque el Espíritu Santo llegó donde la persona estaba preparada. Ella estaba preparada. Ella desde que nació, ya el Señor la había visto. Se cree que María tenía en ese entonces 16 años. Porque a los 14 años ya una niña se podía dar en la primera etapa del matrimonio, en el compromiso, que duraba un año, entonces de 14 a 15. Y aquí ya estaba en la segunda etapa, en el desposorio, que duraba otro año. ¿Por qué un año la primera etapa y por qué un año la segunda? Para probar la fidelidad. Porque ni siquiera un año se necesita para saber si una joven está embarazada. ¿Sí? Entonces, la primera etapa, que era la del compromiso, ellos dos no se veían, solamente se comprometían y se volvían a ver hasta el año. Así se comprobaba que ella no había estado con ningún varón. En la segunda etapa ya podían estar los dos, convivir los dos, pero sin tener intimidad. Ahí estaban en la segunda etapa. Entonces se cree que María tenía 16 años cuando el ángel la visita. O sea, estaban a punto de su tercera etapa, que ya era el matrimonio consumado. Antes de entrar la tercera etapa, ahí llega el Espíritu Santo y cumple esta palabra que se había dado 700 años antes, porque María reunía los requisitos. Entonces, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria, es maravillosa. Ahora, lo tercero de lo que les quiero hablar con respecto a la obra del Espíritu Santo, donde está Jesús, es que Él provee los recursos. Donde está Jesús, Él provee los recursos. ¿Sí? Si no está Jesús, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mateo capítulo 2, por favor. Mateo capítulo 2. Dice el versículo 11. Por favor, Melvin. Mateo 2:11. ¿Qué dice? Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén, gracias. Entonces, donde está el Señor Jesús, el Espíritu Santo provee recursos. Él provee los recursos. Por eso, si algo tenemos que asegurarnos es que esté el Señor Jesús en nuestras vidas. No lo podemos obviar. Eso es doctrina básica, fundamental. Que nosotros siempre prediquemos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que nadie nos intente confundir. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo y en lo que estamos creyendo es en lo que dice la palabra. No buscamos argumentos para sacar alguno de los tres y decir, no, este sobra o este sobra. No, ninguno. Son una triunidad indivisible
Eso es Dios, una Trinidad indivisible, triunidad indivisible. Él no se puede dividir. Entonces, dice que cuando entraron los Reyes Magos, ¿quién fue el que propició eso? La visita de los Reyes Magos. Dice que ellos vieron una estrella en el oriente. Se calcula que más o menos ellos caminaron 600 kilómetros. Y 600 kilómetros desde oriente hasta donde estaba el Señor Jesús, se calcula que más o menos duraron un mes caminando esa distancia. Ahora, no eran 3 personas nomás, no. Que eran como los protagonistas. Pero yo pregunto, Juan Carlos, ¿un rey anda solo? No, un rey no anda solo. No, señor. Un rey anda con edecanes, anda con personas que le cocinan, andan con tesoreros, andan con ministros. Así era, similar a ello. O sea, se calcula que cada uno de los 3 tenía 30 personas que le servían. Tenían camellos, tenían mucha mercancía. O sea, ellos eran viajeros de larga distancia y ni siquiera tenían camellos, tenían dromedarios. Que los dromedarios son camellos también, pero para distancias más largas, esos de doble jiba o joroba. ¿Sí? Entonces ellos eran muy ricos, pero eran astrólogos, no es magos de esos de magia, no, es que ellos estudiaban las estrellas. Fue la palabra más cercana que se le adjudicó bíblicamente a los científicos de la época, a los astrólogos. Y ellos se dejaron guiar por la estrella. ¿Y la estrella quién es? El Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar donde está Jesús, siempre. Siempre. Entonces, el Espíritu Santo es el que provee los recursos. ¿Cómo lo hace? A través de personas. Quiere levantar alguna de sus 2 manos o sus 2 manos y decir, wow, como que alguien viene camino donde yo estoy. Como que alguien viene caminando donde yo estoy. Porque si yo tengo al Señor Jesús, el Espíritu Santo está haciendo movimientos divinos y extraordinarios a mi favor. Debe haber personas que vienen con riquezas abundantes, porque me he dedicado a tener al Señor Jesús, a adorar al Señor Jesús, a exaltarlo, a proclamarlo. Así es que no se le haga raro que su celular timbre para bien, no se le haga raro que su cuenta de Nequi o de Aviplata o de la que tenga ahí a su favor, le hagan un giro y usted va a decir, wow, ¿de dónde llegó este dinero? ¿De dónde? Necesitaba para esto, para aquello. Fue el Espíritu Santo el que movió a los Reyes Magos para que visitaran a Jesús. Dios conoce las necesidades de su pueblo. En segundo lugar, después les preparó la huida, ¿se acuerdan? Que querían matar al Señor Jesús. Dice el versículo número 16 de Mateo capítulo 2. Por favor, Juan Carlos. Mateo 2:16. Amén, pastor. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían adquirido los magos. Amén. Gracias. Entonces notemos que cuando el Señor, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo ve que hay peligro
¿Qué hizo él? Le señala a José la huida, lo prepara para huir. Porque ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna, mis amados? Si quieren, digan conmigo, preservar la vida del Señor Jesús. A usted no le pueden matar a Jesús. Ni la teología que hay por ahí de ciertos estudiantes, ni es que salió algo nuevo, es que a mí Dios me reveló algo nuevo. Mire, un hombre llamado José Smith, creador y fundador de los santos de los últimos días, una doctrina. A él una supuesta visión y un supuesto ángel llamado Moroni le cambió la idea y de ahí salió el libro Mormón. Amados, esto no es un juego. Esto no es un juego. Usted no puede coger cualquier libro y ponerse a estudiar y a ver qué dice nuevo. No, lea la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra. Descanse en la palabra. Deje la curiosidad. Por curiosidad muchos se han perdido. Y este hombre iba a hacer un ayuno de 8 días. Él era cristiano. Él era cristiano como nosotros. Y se fue a un monte a hacer un ayuno de 8 días. Y según él, dice que cuando estaba terminando el 8º día, un ángel se lo visitó y le dijo, sigue ayunando. Sigue ayunando. No cortes el ayuno, sigue ayunando. Y dice que al día número 14 de su ayuno se le presentó un ángel, supuestamente. Mire lo que son como las ideas de la gente. Dice que se le presentó un ángel y le dijo, José, tú eres el elegido y a ti se te va a revelar. Quiero que lo vean bíblicamente. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21. A ver qué fue lo que pasó con él allá en ese lugar. Para que ustedes se den cuenta que muchas veces los demonios usan aún la misma Biblia para confundir. Juan capítulo 21, verso 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y según ese ángel llamado Moroni le dijo a José Smith, tú eres el elegido para conocer lo que no se escribió de Jesús. ¿Se da cuenta? Y si no se escribió es porque no hacía falta. Aló. Con lo que tenemos suficiente. Suficiente. Entonces, vemos nosotros cómo el mismo Espíritu Santo prepara la huida de José, de María y de Jesús. Y dice que siendo revelado, el Espíritu Santo le reveló en sueños a José y le mostró otro camino. No se podían devolver, perdón, a los magos. A los magos se les mostró que se devolvieran a su tierra, pero por otro camino, porque siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. Dios siempre tiene una fórmula mejor para hacer las cosas. Entonces señaló el tiempo del regreso también. Amados, hay que preservar a Jesús en nuestras vidas. Entonces, yo les voy a hacer las siguientes preguntas. Ustedes las contestarán allá a título personal. La primera, ¿se siente escogido por Dios? La segunda, ¿ha sido engendrado Jesús en su vida? La tercera, ¿le ha sido dada la provisión para la vida? ¿Qué respondió a esas preguntas? ¿Siente que el Señor sí lo escogió? Yo creo que sí, o sea, sin temor a dudarlo.
¿Ha sido Jesús engendrado en su vida? Los cambios de nuestra vida dicen si sí o no. Los cambios. Y lo tercero, el Señor sí nos ha dado la provisión. Ha sido fiel hasta aquí. Entonces nosotros debemos siempre revisar esto. El Espíritu Santo es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Es cuestión de nosotros disponernos y dejar fluir su presencia. Por eso a partir de ahora, usted va a sentir su poder, el poder del Espíritu Santo. Usted va a ver que Jesús va a ser más grande en su vida. Como dijo el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura, a la anchura, a la longitud, a la profundidad, a la dimensión de Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Y el Espíritu Santo va a hacer crecer a Jesús dentro de su vida, dentro de su corazón, dentro de su alma. Cada día usted va a ser más invencible. Cada día va a ser usted más grande. Cada día va a ser usted más fuerte, más vigoroso, más decidido y va a tener más poder sobre las circunstancias. Ya las circunstancias no lo van a dominar. Ya usted cualquier problema no lo va a hacer llorar. Usted va a cambiar la circunstancia, Andrés. Nidia, usted va a cambiar la circunstancia de su casa. Ana Quintero, usted va a cambiar la circunstancia. Claudia Mayerli, usted, sí, usted va a cambiar la circunstancia. Hable con autoridad. Hable con seguridad, Milenita. Hable con seguridad, Juan Carlos. Hablen con seguridad, Flor. Hable con seguridad. Declare en el nombre de Jesús. Haga declaraciones de poder. Levántese firme en el nombre de Jesús y empiece a determinar esos cambios gloriosos por el poder de la palabra, porque el Espíritu Santo que engendró a Jesús en María es el mismo que engendró a Jesús en su vida. Él va a ser cuidado, ¿sí? Va a ser cuidado. El Espíritu Santo cuida a Jesús. Y si usted tiene a Jesús, ahí el Señor lo va a cuidar, porque usted es ese envase, ese vaso de barro donde el Señor depositó su gloria, su grandeza. Y yo les bendigo sus vidas. Les bendigo con toda bendición para que puedan ir más allá, para que sobrepasen, para que rebosen de gozo y de alegría y de paz, de sabiduría y conquisten y logren todo lo que siempre han anhelado. Con Jesús no hay límites, con Jesús no hay imposibles. Donde está Jesús está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la fuerza, es el poder, es el dinamis de Dios, es la dinamita de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Así que bienvenidos a lo sobrenatural de Dios. Bienvenido a lo que era imposible se va a volver posible. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por escogernos, por iluminarnos, por entregarnos estos secretos tuyos, Señor, y por capacitarnos para poderlos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Nidiecita, por favor, prenda su micrófono, nos saluda y nos dice cómo llegó la palabra en esta mañana ya a su corazón. ¿Dónde está Nidia? Bueno, y Claudita, tenga la bondad. Buenos días, pastor. Pues Hola, hermoso, Claudia. es algo diferente y son palabras, palabras no, la palabra de Dios es contundente y habla a nuestro corazón definitivamente. O sea, todos los días es algo nuevo. En Dios todos los días es nuevo, ¿no? Y es hermoso. Hermoso, sí. Edificante. Gracias, de verdad, gracias porque a veces nosotros estamos como sumidos en el trabajo, estamos como oídos,
pero Dios nos habla, Dios nos habla. Qué bendición. Y toca anotar, toca llevarlo, o sea, yo llevo mi cuadernito, porque es que si uno no anota las citas bíblicas, no anota todo, después la palabra se va. Y cómo uno va, bueno, pero ¿qué pasó? No. Entonces toca estar firmes y volver a repasar, bueno, es que Dios me dijo esto y yo lo creo, porque es que me lo dijo esta mañana a las 2. Entonces, Dios habla definitivamente. Gracias, pastor. De verdad que estos tiempos han sido muy bonitos. Yo sé que muchas veces el trajín del día, a veces llegamos cansados y en muchas ocasiones yo creo que a muchos les ha pasado que se pasa y no se despierta uno, pero hay ocasiones que uno no tiene necesidad de esforzarse tanto para despertarse, sino Dios es tan audible, el Espíritu Santo es tan audible que le golpea a uno. Yo no coloco reloj, pastor, yo no coloco reloj. Yo no coloco. A mí me pasó algo curioso en el segundo día que empezamos con la lectura. Resulta que yo estaba durmiendo y sentí audiblemente que golpearon a la puerta, pum, pum, pum. Y yo, uy, la oración. Pero yo digo, era el Espíritu Santo, audible, es que así como si alguien estuviera golpeando. Y de ahí para allá me he despertado solita, o sea, solita no, el Espíritu Santo, bueno, me mueve, fum, fum, y uno se despierta. ¿Qué días? Pues estoy acá en Cali, entonces ya por el cansancio, el viaje, ya realmente estaba rendida y pasé derecho. Y el sector donde estoy es un poco difícil, pero yo digo que Dios habla y Dios a uno lo lleva a donde Él quiere, porque uno no se mueve solo. Dios es el que lo mueve a uno. Nosotros solo somos esas piezas de un ajedrez y Él nos mueve. Él nos mueve. Entonces estamos en las manos de Dios y si Dios nos tiene en este momento, nos hace levantar en este momento, es porque quiere edificar nuestras vidas, porque quiere algo para más y debemos dar la milla extra, definitivamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga grandemente, iglesia, porque esto es muy hermoso, de verdad que sí. Bueno, es con mucho gusto, Mayerly. Y bueno, nos alegra el testimonio de ella, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que ya el reloj está sobrando? Elvita, ¿cómo le va con ese despertar? Usted permanece despierta. Yo casi despierta, pastor, pero sí, hay veces que uno le gana el reloj. Todavía lo coloco, pero hay veces que uno le gana el reloj. Por lo menos hoy le gané al reloj, me desperté como a la 1:15, Imagínese. 20. Sí, señor. Y eso que me duermo como a las 11 de la noche. No duermo. Ah, así pasa, sí. Sí, ¿Cómo señor. está por allá Milena y Juan Carlos? ¿Cómo va todo? Pues, pastor, sí, en varias ocasiones, pues, no es necesario el reloj, pero también es como, bueno, el Espíritu Santo inquietándolo a uno, pues, a que persevere, a que, a que, a que retome, pues, eh, la comunión con Él, con la palabra de Dios, bueno, que la ya está. Y pues no es fácil, o sea, es un esfuerzo que uno, pues vale, se ve como el resultado, sí, a medida que pues uno, bueno, yo creo que Dios está usando su vida para eso también, para sacarnos de la comodidad, y pues, y por más, ¿no? Y por más, y pues también todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de los que se han podido conectar, yo creo que pues es sobrenaturalmente, y pues Dios lo hace con un propósito, ¿no? Así es, hijito. Milenita.
Amén, pastor. Pues a mí sí me ha costado, a mí sí me toca poner el reloj para no pasar de largo. Sí, a mí sí me ha costado un poco. Yo, ay, Dios mío, Señor, que me despierte, pero no me toca poner el reloj porque no, sí, me ha costado un poco. Pero bueno, ahí estamos escuchando la palabra de Dios, conectados todos los días, vamos ahí perseverando. Eso, muy bien. Gracias, Milenita, Juan Carlos, Melvita, Claudia. Hoy es el día número 19 para nosotros, ¿sí? Estamos a 2 días de lograr esta meta y procurar siempre, o sea, que cuando uno cumpla una meta ya esté pensando en la otra, ¿sí? No es hacer pausas largas, de decir, a ver, ¿cuándo se me ocurre algo más? No, estar siempre de meta tras meta, como hacen los atletas. Los atletas ganan, o usted ve un partido de fútbol, pueden ganar un partido y le preguntan a los futbolistas, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo? Y dicen, no, preparándonos ya para el siguiente. O sea, ellos acaban de ganar uno y ya están pensando en el siguiente, ¿sí? A estudiar al otro rival, a ver cómo va, ¿sí? Entonces, que estas victorias no nos aminaden, no nos hagan, porque si hay algo peligroso en la vida es ganar y hacer pausas. Eso es lo más peligroso. Un equipo o un ejército es más propenso a ser vencido cuando logra una victoria, porque se relaja. Amén. Entonces, Dios los bendiga, los quiero mucho, bendigo sus vidas, no se les olvide apartar su cupo. Ya tenemos 20 personas, va sumando, 20 personas inscritas para este renuevo. El cupo únicamente para 60 personas, ¿sí? Entonces, 20 personas ya han registrado su nombre con su abono al 312-509-6318. Este es el número del celular de mi esposita y ahí está la cuenta. Sí, por favor, no se deje ganar. Ay, que es que yo tengo que ser fiel a la empresa. Séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Usted en la empresa es reemplazable. Usted en la empresa es reemplazable. ¿Sí? Entonces a veces uno no, que es que quien hace, no. Créame que nosotros somos un número para una empresa, ¿sí? Pero para Dios somos hijos y Él nos quiere tener allá. Los quiero mucho. Bendigo sus días, que estén muy bien.